Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Mariano Villani. Me da realmente mucho gusto encontrarnos en este espacio para tratar de pensar juntos algunas pistas que nos ayuden a tener más éxito como emprendedores. Entiendo que muchos de ustedes ya han recorrido, o al menos todos han recorrido una primera parte de un primer módulo, eh, entendiendo qué es un modelo de negocios y cómo se definen los modelos de negocios. Y en este apartado, en este módulo 2, lo que vamos a tratar de hacer es foco en tratar de definir quién es mi cliente. Así que durante unos minutos preparé una cantidad de ideas, algunas herramientas y algunos ejemplos para ayudarlos a pensar a definir mejor a su cliente, ¿no? Em, en la reunión anterior seguramente ustedes vieron esta figura, ¿no? Que es el método Canvas, el lienzo Canvas, que desarrolló Alexander Osterwalder para tratar de definir modelos de negocios, ¿no? Y discutir de una manera muy ágil para quién podemos crear valor, ¿no? Em, no quiero hacer un repaso con esto, pero sí tomar un punto fundamental que nos ayuda a veces como emprendedores a tener un cambio de visión, un cambio del punto de partida. Y sobre todo en nuestro momento más iniciático de cualquier emprendimiento, en el cual uno pone mucha pasión, mucho esfuerzo, mucho entusiasmo, eh, y, y no está bueno cuando ese entusiasmo, esa pasión y ese esfuerzo que uno pone sale al mercado y no tiene el éxito esperado, ¿no? Entonces, el primer punto que da pie a mí para entrar en este módulo, lo marca Alexander Osterwalder y lo marcó Rubén en la reunión anterior, que es tratar de empezar a definir desde una etapa bien inicial, para quién nosotros hacemos lo que hacemos, para qué segmentos de clientes nosotros vamos a tratar de desarrollar un producto, vamos a tratar de desarrollar un servicio o, como aprendimos ahora, y vamos a empezar a llamarlo así de aquí en adelante, una propuesta de valor. ¿Cómo sabemos si lo que estamos haciendo está agregando valor o no? O por ahí no es requerido por nadie. Esto es un elemento central porque las motivaciones de los emprendedores muchas veces tienen que ver con aprovechar un conocimiento, ¿no? Con algo que sabemos hacer, un know-how. O muchas veces tienen que ver con poner en valor una afición, un gusto, algo que a nosotros nos apasiona, un hobby que puede convertirse en un negocio. Y cocinamos ese proyecto y lo preparamos muy lejos de los fuegos sagrados, a veces temerarios del mercado, ¿no? Donde está esa gente, donde están las personas que finalmente van a decidir si nos compran o no nos compran. Entonces, quiero que empecemos a pensar y quiero que empecemos a adquirir una nueva visión a partir de este módulo, que nos pongamos estos anteojos, que son figurativamente los anteojos de nuestros clientes, para tratar de mirar críticamente lo que tenemos y lo que hacemos, no solamente desde la perspectiva nuestra emprendedora apasionada y de jovista, sino a través de la perspectiva del mundo de los negocios, y que para tener éxito necesitamos saber si lo que estamos fabricando, lo que estamos pensando, alguien lo va a requerir o alguien lo va a necesitar. Vamos a hablar bastante en este módulo de la empatía, ¿no? Esa capacidad de ponernos en los zapatos del otro para tratar de entender íntimamente cómo piensa, cómo siente, qué decisiones tomaría. Y para eso entonces necesariamente tenemos que ponernos estos anteojos. Tenemos que incorporar a nuestra visión la visión del cliente, ¿no? ¿Qué opina el cliente de nuestra propuesta? ¿Qué va a opinar? ¿Le va a gustar? ¿No le va a gustar? ¿Le va a parecer cara? ¿La va a encontrar en el canal adecuado o no? La historia que nosotros estamos preparando o ideando contarle va a ser bien recibida o no. Bueno, eso necesitamos definirlo desde el momento número uno. Y probablemente en los tiempos que vivimos actualmente, los anteojos a la visión que nosotros necesitamos ponernos sea una más de este estilo, ¿no? Una visión de la actualidad, una visión basada
en la pospandemia, pero una visión que esté ayornada a los momentos que vivimos, y esos anteojos y esas ópticas van a ir cambiando a medida que el tiempo pasa. Lo que decididamente no podemos dejar de hacer es tratar de pensar cuáles son los anteojos que tenemos que ponernos para interpretar nuestros negocios, que son los anteojos de nuestros clientes. Entonces, considerando esto, quiero que empecemos a transitar un camino desde lo general a lo particular para tratar de ir desandando estas posibilidades que nos resulten herramientas y decisiones exitosas para nuestro negocio. ¿Y por qué está bueno que lo hagamos ahora? Bueno, porque a veces los consumidores o los clientes no solamente consumen, sino que también producen, ¿no? Y dan lugar como dice esta figura, la imagen o el concepto de prosumidor, que es ese consumidor que no solamente consume, sino que también produce. Usted me dirá, ¿y qué produce, Mariano? Bueno, produce información, interactúa con nuestros productos y nos cuenta cómo lo usa, produce contenido, lo sube a las redes sociales, lo comparte, lo usa y lo divulga y lo viraliza. Bueno, muchas veces nuestros consumidores o nuestros clientes pueden ayudarnos a darle los últimos ajustes a nuestras propuestas de valor antes de salir al mercado. Y entonces que no salgan al mercado con una visión estrictamente individual propia del emprendedor, sino que ya desde los ajustes previos, antes de salir a la cancha, nosotros ya podamos incorporar esta mirada del consumidor como productor de información, esta mirada del prosumidor. Entonces poner foco en los clientes y en los consumidores nos puede ayudar a definir y ajustar mejor nuestras propuestas de valor. Y de lo general a lo particular, entonces, podemos empezar a hacer una lista de cuáles son las tendencias que se producen en la actualidad y que se proyectan en el mundo y que van a afectar o potencialmente pueden afectar a nuestro negocio. Y en términos de tendencias, siempre poniendo la óptica en nuestro lugar, ¿no? En nuestro propósito, en nuestro emprendimiento, en nuestro proyecto. Pero podemos encontrar como dos tipos de tendencias, unas tendencias macro, las macro tendencias, y unas tendencias micro. ¿Y qué es una tendencia? Bueno, es una secuencia que va en una dirección determinada y que produce en su paso cambios de comportamiento en la sociedad, ¿no? Cambios en los hábitos de consumo, cambios en las formas de relacionarnos, en las formas de comportamiento. Y esas tendencias se pueden dar entonces en dos dimensiones, en macro tendencias y micro tendencias. Las macro tendencias se diferencian de las micro en que quizás el horizonte temporal en el cual transcurren son más largos. Hablamos de 8 a 10 años para una macro tendencia. Y las macro tendencias tienen lugar en el contexto global, pasan en el mundo, ¿no? Entonces uno puede entender, bueno, de manera general, el mundo está yendo para este lado. La sociedad a nivel mundial en este momento está yendo para este lado. Por otro lado, las microtendencias tienen un contexto más local y toman cosas de esas macrotendencias para ser apropiadas y usadas en la vida real, en las distintas culturas y en las distintas localidades, de manera más local. Y los intervalos de tiempo los cuales transcurren las microtendencias son mucho menores que 8 o 10 años. Pueden tener lugar de manera cíclica cada un año, cada 2 años. Las microtendencias pueden ser algo muy parecido a lo que conocemos como las modas, ¿no? Y que esos cambios de comportamiento dados en un paraguas de una macrotendencia también afectan a nuestros negocios o pueden afectar a nuestros negocios. ¿Y cómo pueden afectarlos? Bueno, dándonos oportunidades o poniendo en jaque las cosas tal cual nosotros las pensábamos y requiriéndonos hacer ajustes o adaptándonos para que estemos a tiempo y estemos enfocados con estas tendencias y estos cambios que decididamente van a llegar en el mercado, ¿no? Entonces, una lista en este apartado de cuáles son las macro tendencias o micro tendencias que afectan o pueden afectar a nuestro negocio es un segundo punto a tener en consideración para nuestros proyectos. ¿Qué tendencias son? Consumidores más informados, preocupados por el medio ambiente, preocupados por quiénes son las personas que están detrás de esos productos, por cuáles son los condimentos, cuáles son los aditivos o cuáles son los procesos o productos
que nosotros utilizamos para producir esos productos finales. Bueno, la cantidad de tendencias que sean, que correspondan a nuestro negocio, tener una lista clara de cuáles son las que pueden afectarnos, es una segunda buena idea. Pero las tendencias en sí mismas a veces no nos dicen tanto, porque nos quedan un poco lejos, ¿no? Uno dice, bueno, hay una tendencia de mercado que va en una dirección y que puede ser un cambio de proceso global. Pero yo quiero saber un poco qué va a pasar en el mercado que me va a afectar claramente a mi emprendimiento, a mi proyecto o a mi empresa. Entonces tengo que tratar de empezar en ser un poco más de foco y tratar de preguntarme entonces qué pasa en el mercado. Ahora, cuando yo quiero preguntarme qué pasa en el mercado, me encuentro con imágenes como estas, ¿no? Y compartirán conmigo que esta es una imagen que es difusa, es una imagen que está muy contaminada por todo lo que pasan muchas cosas en simultáneo, que hay mucho ruido y que yo no puedo saber claramente qué es lo que está sucediendo. En términos de tendencia, podría decirles que están en la playa, probablemente podría decirles que están en verano y que la gente está vacacionando, pero no podría decirles mucho más allá que eso. Entonces, nos encontramos muchas veces cuando queremos juntar información con imágenes como esta. Y las encontramos en la calle todo el tiempo, ¿no? ¿Qué miramos? ¿A qué le prestamos atención? ¿Qué cosas nos sirven para tomar decisiones en nuestros proyectos o empresas y qué cosas no nos sirven tanto? Y quizás es información que nos desvía y no es de tanta utilidad. Bueno, el tercer paso entonces acá es tratar de ordenar un poco esta imagen para poder sacarle el jugo, para poder extraer información de utilidad que nos permita tomar decisiones en nuestras empresas. Y seguramente ya a esta altura, muchos de ustedes se habrán dado cuenta que esta es una imagen de un juego, al menos yo lo jugaba cuando era chico, que es este juego, ¿no? De dónde está Wally. Y para quienes no lo conocen, se propone o se supone que nosotros debíamos buscar este personaje, que es Wally, dentro de esta imagen, ¿no? Dentro de esta imagen tan ruidosa. Entonces tenemos que, además de ponernos los anteojos, ahora agarrar una lupa, ¿no? Y acercarnos un poco más y tratar de entender la gente que está en el agua y qué está haciendo. ¿Está practicando un deporte? Y ese deporte es un deporte que es un deporte de propulsión a motor, de propulsión a vela, es un deporte en equipo, es un deporte individual, es un deporte activo, es un deporte más pasivo, o los que están en la costa, están tomando sol, están conversando, están intercambiando con otras personas, están sentados abajo de una sombrilla, arriba de una reposera, están tomando mate, están comiendo un sándwich. ¿Qué están haciendo? ¿Dónde está Wally? ¿Dónde está nuestro cliente en esta imagen tan difusa? Entonces este es el tercer punto ahora, de dejar de pensar solo en las tendencias o habiendo listado las tendencias, empezar a ordenar esta imagen para que nos dé más información en nuestro proyecto. ¿Y cómo hacemos eso? Bueno, lo hacemos con la herramienta de la segmentación. Tratamos de definir segmentos de mercado. ¿Y qué es un segmento de mercado? Bueno, un segmento de mercado es un grupo de consumidores que tienen características homogéneas y comunes para satisfacer una necesidad o resolver un problema determinado. Entonces, todo ese ruido, nosotros lo que vamos a tratar de hacer es reordenarlo de una forma que podamos hacer una mejor interpretación. Reagrupando a esos individuos en grupos que nos permitan entonces entender un poco más cuáles son sus necesidades o cuáles son sus problemas. Podemos entonces tomar una tijera, es como si tomáramos una tijera y esa imagen que teníamos con todas las personas, las empezáramos a recortar, los que tienen traje de baño de un color, los que están en grupo, los que están en el agua, los que están en la costa, los empezamos a agrupar de una manera determinada que nos permite conocerlos mucho más y nos permite entonces empezar a saber cuáles son sus necesidades o cuáles son sus problemas. Y podemos hacer recortes grandes o podemos hacer recortes chicos. Lo que tenemos que tener claro que los dueños de la tijera, como emprendedores, somos nosotros. Entonces podemos hacer recortes grandes, si nos paramos a la izquierda de esta imagen, hablamos de yendo al mercado masivo, podemos hacer recortes para después desarrollar propuestas de valor para hacer una cobertura de mercado total, o podemos atender diferentes
segmentos, segmentos múltiples, o podemos enfocarnos en un grupo determinado, en un segmento único, o podemos incluso enfocarnos en individuos y tratar de conocer a las personas de manera individual para tratar de desarrollarles propuestas de valor para cada uno de ellos, ¿no? El nivel máximo de este lado tiene que ver con la personalización, el nivel máximo de la izquierda tiene que ver con el mercado masivo. Entonces nosotros elegimos con la tijera y la lupa dónde vamos a recortar esta figura para tratar de tener una mayor comprensión de esa figura. Y la literatura igual a lo largo del tiempo nos ayuda un poco a tratar de ordenar esos tipos de cortes. Hay como cortes que ya vienen premoldeados. Hay como bases de segmentación que ya vienen dadas. Algunas posibles bases de segmentación puede ser la segmentación geográfica, es decir, dividir al mercado por países, por estados, por ciudades o por barrios, etcétera. Decir, nos interesa la gente que vive en Argentina, o nos interesa la gente que vive en la provincia de Buenos Aires, o la gente que vive en la ciudad de Tandil, o la gente que más precisamente vive dentro de un barrio de esa ciudad. Esa es una posibilidad o una base de segmentación. Otra posibilidad de base de segmentación es la demográfica. Podemos definir la edad, entre tanto y tanta edad, podemos definir el sexo, podemos definir el grado de instrucción o el grado de formación que tienen esas personas, podemos definir rangos de ingresos, este seguramente será el más conocido para ustedes, el segmento ABC1, el segmento AB, los segmentos de alto poder adquisitivo, los segmentos medios, los segmentos bajos. Podemos definir si están casados, si están separados, si están divorciados. Podemos segmentar por el tipo de religión. Podemos segmentar por el tipo de profesión. Es decir, las bases demográficas también nos brindan otros filtros para segmentar el mercado. Después hay otra que es la base de segmentación psicográfica, que nace de cruzar la demográfica con la psicológica, ¿no? Y ahí podemos tratar de segmentar y recortar por los valores, por las actitudes, por los deseos, por las opiniones, por el tipo de personalidad que tienen esos clientes, por el estilo de vida que tienen esos clientes. Y eso es otra forma de tratar de encontrar o definir un segmento de mercado. Otra posibilidad es la base comportamental. Podemos segmentar entonces por ocasión de compra, frecuencia de compra, fidelidad. ¿Compran siempre a nosotros o van cambiando? Por grado de uso, por modo de uso, por cómo se relacionan con nuestro producto, etcétera, etcétera, etcétera. Les diría acá una larga lista de etcéteras para como bases de segmentación. Repito esto que quiero que quede muy claro. Los dueños de la tijera y los dueños de la lupa, para definir cuán cerca o cuán lejos ponemos el foco y cómo recortamos y agrupamos los segmentos, somos nosotros. Y lo vamos a hacer en función de nuestras necesidades, en función de nuestro emprendimiento y en función de nuestro proyecto. ¿Ok? Ahora, hay algunas características que nos ayudan a definir si el segmento que nosotros estamos definiendo es apropiado, ¿no? O es un buen segmento o no es un buen segmento. Algunas de las características son estas. El segmento tiene que ser medible, tiene que ser sustancial, tiene que ser accesible, tiene que ser diferenciable y tiene que ser accionable. ¿Qué significa que un segmento sea medible? Bueno, el tamaño, el poder de compra y las características de esos segmentos son susceptibles de medición. Tenemos que poder medirlos correctamente. ¿Qué significa que sea sustancial? Bueno, que los segmentos son grandes y lo suficientemente rentables como para que nosotros decidamos atenderlos. Son segmentos sustanciales. Y además de sustanciales, tienen que ser accesibles. Es decir, que podemos llegar a esos segmentos y atenderlos de manera eficaz. Si nosotros estamos definiendo un segmento que nos queda muy lejos, en un país muy lejano, en una economía que no nos es próxima, en una cultura que completamente desconocemos, bueno, realmente no vamos a poder atenderlo. Es una base de segmentación que no nos está agregando demasiada información como para poder después establecer algún tipo de estrategia, ¿no? Entonces tenemos que poder llegar a esos segmentos y atenderlos de manera eficaz. Esos segmentos tienen que poder ser diferenciables, ¿no? Tenemos que poder distinguirse conceptualmente y responder de una manera específica a diferentes elementos o programas de marketing que nosotros podamos decir instrumental,
instrumentar con cada uno de esos segmentos. Los segmentos tienen que poder ser claramente diferenciados, tienen que ser diferenciables. Y por supuesto, finalmente el segmento tiene que ser accionable, es decir, tenemos que poder llegar con programas eficaces de marketing para tratar de atraer a esos segmentos y para tratar de atender a esos segmentos. Entonces, estas son las 5 características que tiene un buen segmento de mercado. Quiero compartir con ustedes 2 ejemplos que yo puse arbitrariamente, pero que los voy a invitar a que desarrollen y ajusten su propio segmento, y como instancia de este proyecto, al completar los formularios, seguramente se les va a requerir que ustedes identifiquen para quién. Y cuando identifican para quién hacen lo que hacen, para quién buscan agregar valor, tienen que escribir algo similar a esto. Bueno, nos interesa o desarrollamos propuestas de valor para mujeres, por ejemplo, ¿no? Para mujeres de entre 35 y 50 años, que estén en pareja y que sean madres, que a su vez sean profesionales y que vivan en la provincia de Buenos Aires, que vivan en ciudades de menos de 50.000 habitantes, que se ocupen en sus casas de hacer las compras, que a su vez no tengan mucho tiempo para cocinar, pero realmente en el fondo les preocupe la buena alimentación de sus hijos, ¿no? Eso puede ser una- un ensayo posible o una aproximación posible de un segmento que ustedes pueden definir, ¿no? Entonces, esto nos empieza a dar mucha información para tratar de, después de estructurar diferentes estrategias, como van a ver en el segundo módulo, diferentes estrategias que les permitan llegar a estos clientes, que les permitan dar a conocer sus propuestas, que les permitan vender más, que les permitan aproximarse más al éxito. Otra posibilidad de ejemplo puede ser esta, ¿no? Hombres, apuntamos a generar valor, a generar propuestas de valor para hombres de la tercera edad que estén jubilados de carreras en empresas grandes o multinacionales, que vivan en ciudades capitales, por ejemplo, Ciudad de Buenos Aires, Rosario, Córdoba, etcétera, y que disfruten de viajar al exterior, que estén activos físicamente o hayan sido deportistas y sean amantes de la vida libre, que se interesen por el cuidado del medio ambiente, que tengan un perfil tecnológico y que se ocupen ellos mismos de organizar sus viajes utilizando Internet como herramienta. Si desmenuzan estas 2 definiciones, van a encontrar un montón de información que a nosotros nos van a dar pistas sobre cómo conectarnos con estos clientes. Por eso es importante que nosotros interpretemos las tendencias, las macro y las micros, tratemos de aproximarnos al mercado y entonces aproximemos a los segmentos de cliente para poder después decidir cómo ejecutamos campañas o ejecutamos estrategias que llegan a los clientes de la mejor manera, ¿no? Entonces les dejo en esta slide 2 ejemplos de cómo podemos definir segmentos de clientes.